Bien, para ir terminando con el estudio de la cinemática, vamos a generalizar un poco todo lo que hemos visto. Hemos visto tres tipos de movimiento, ¿sí? Uno en el rectilíneo y dos en el plano. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a ver después en el próximo video relaciones generales para lo que llamamos movimiento curvilíneo general, ¿sí? Repasemos un poco. Lo que vamos a estudiar es las relaciones entre B y A, para concluir con el estudio de la cinemática. Hay un ángulo, lo llamo ángulo delta, entre la aceleración y la velocidad. ¿Qué efecto tiene ese ángulo en todos los casos que hemos visto? Entonces repasemos. En el tiro vertical, primer caso que hemos analizado, el eje Y vertical, está marcado en verde, la trayectoria es para arriba o para abajo, subiendo o bajando. ¿Cómo es cuando va subiendo el cuerpo? Dijimos, la velocidad entonces es para arriba y la aceleración es para abajo. En realidad no tiene importancia el eje, sino lo que me está importando en este caso es la relación entre B y A. ¿Saben ustedes? No importa que el eje sea por un lado o por el otro, sino el ángulo entre B y A, exclusivamente. Entonces noten acá que si B sube, porque el cuerpo está subiendo, B para arriba, perdón, porque el cuerpo sube, y la aceleración es para abajo, que es la aceleración de la gravedad, el ángulo es 180 grados. ¿Y qué pasa? El cuerpo desacelera. Cuando cae, o sea, llega a la altura máxima y empieza a caer, la velocidad de aceleración que tiene, en el mismo sentido, el ángulo es entonces 0 grados. ¿Y qué pasa? Acelera. ¿Qué pasa en estos casos entonces? Fíjense ustedes, la velocidad únicamente cambia el módulo y el sentido, o el sentido, ¿no? Módulo y o sentido. Nunca la dirección. La dirección sigue siendo vertical, para arriba o para abajo, la dirección es la misma. ¿Ok? El sentido cambia de la velocidad. Sentido hacia arriba, sentido hacia abajo. Entonces, cuando el ángulo es 0 o 180, entre aceleración y velocidad, la velocidad solamente cambia el módulo, y eso me lleva a que el movimiento sea rectilíneo. Como no cambia la dirección, el movimiento es rectilíneo. Entonces, ¿cuál es la condición, repito, si lo queremos ver al revés, para que el movimiento sea rectilíneo? ¿Cómo tiene que ser la relación entre la velocidad y la aceleración? Tiene que tener un ángulo de 0 o 180 grados. ¿Se entiende? Veamos lo que vemos en el plano. Movimiento circular uniforme. ¿Cómo es el movimiento circular uniforme? La trayectoria es una circunferencia, como ustedes ven acá marcada en verde. En cada punto, marcado 3 puntos cualesquiera, la velocidad es tangencial a la circunferencia, está marcada acá en azul. ¿Y cómo era la aceleración? Ya dijimos que la aceleración era siempre apuntando hacia el centro, lo hemos deducido en el video pasado. Es aceleración llamada centrípeta. ¿Cuál es el ángulo que forma la aceleración y la velocidad? Este ángulo que está acá. Siempre es 90 grados. Para el movimiento circular uniforme, siempre es 90 grados. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Justamente en este movimiento, V cambia de dirección, como ustedes ven. Continuamente está cambiando de dirección. Pero el módulo no. ¿Se acuerdan que la hipótesis del movimiento circular uniforme justamente era que el módulo de velocidad era constante? Fíjense que tenemos dos casos extremos, ¿no? Aquí cambia solamente el módulo y nunca la dirección. Acá cambia solamente la dirección y nunca el módulo. ¿Qué pasará para un ángulo cualquiera que no sea ni 0, ni 180, ni 90? Esos tres ángulos justo límite. Eso es lo que vemos entonces en el movimiento del tiro oblicuo. Caso 3, que acá menciona. Acá tengo la trayectoria del tiro oblicuo. ¿Ven ustedes? La línea verde. El punto de disparo es este, la velocidad tangencial siempre, y tomo 5 puntos. Un intermedio, justo cuando llega a la altura máxima, y 2 más. Hemos hecho esto, pero estamos repasando para cerrar, digamos, el tema, ¿no? Fíjense ustedes que la aceleración siempre es hacia abajo, la aceleración de la gravedad, y el ángulo que forma acá es un ángulo obtuso, como ustedes ven, menor que 180, mayor que 90, sigue siendo obtuso. Fíjense que la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Recuerden que la velocidad horizontal es constante y la que disminuye es la vertical. Pero acá dibujé la componente total de la velocidad. Entonces la velocidad disminuye. Como disminuye la vertical, disminuye la velocidad en general. Y cambia también qué cosa. No solamente disminuye el módulo, sino también cambia qué cosa, la dirección. ¿Ven ustedes? Cambia de dirección. Hasta que llega al punto máximo en ese lugar, exactamente la aceleración es normal a la velocidad. Estaréis como describiendo un pequeño arco de circunferencia, donde ustedes coinciden con esto, pero es instantáneo ese punto. Y luego el ángulo empieza a ser agudo y empieza a disminuir. ¿Observan? Entonces, ¿cómo es delta? En este tiro así, el tiro oblicuo, que es una parábola de trayectoria, el ángulo vale entre 0 y 180. Es mayor que 0 siempre. Mayor que 0 y siempre es menor que 180. ¿Por qué es mayor que 0? Bueno, porque esto, por más que la parábola crezca hacia abajo, lógicamente el ángulo va a ir disminuyendo entre aceleración y velocidad, pero nunca va a ser 0, por supuesto, ¿no? Porque es una parábola, jamás va a ser 0. Se podrá
acercar tanto a cero como quieran, pero jamás va a ser cero. Igual que el punto de partida, nunca va a ser 180. ¿Ok? Entonces el ángulo está entre ese intervalo, pasando instantáneamente por 90, un instante nada más. Un instante que alcanza la altura máxima. ¿Qué pasa entonces cuando el ángulo no es ninguno de estos tres casos particulares? B cambia ¿qué cosa? Ambas cosas. La dirección y el módulo. ¿Ven ustedes? La dirección va cambiando y el módulo también. ¿Ok? Entonces, tenemos los tres casos, dos movimientos particulares y un movimiento general. Vamos a ver en el próximo video entonces cómo podemos interpretar esto de manera más simple en vez de proyectar la aceleración en un eje vertical y otro horizontal, lo vamos a ver de otra manera. Porque, ¿qué estamos viendo entonces? Que, digamos, si la aceleración tiene una dirección cualquiera respecto a la velocidad, parecería ser que una parte, la que es en la misma dirección que la velocidad, es la que es responsable del cambio de módulo. Y la que es perpendicular es la responsable del cambio de dirección. ¿Está claro? Entonces podemos interpretar la aceleración de esas dos maneras. Una parte de la aceleración va a cambiar el módulo y otra parte de la aceleración va a cambiar la dirección de la velocidad. ¿Está claro? De esa manera vamos a interpretar entonces ahora, para un caso cuarto, un movimiento, lo que llamamos curvilíneo general, esa nueva interpretación de la aceleración. Bueno, analicemos este movimiento cualquiera entonces, ¿sí? Tengo el plano IX y esta línea verde es la trayectoria de un móvil cualquiera. He dibujado varias velocidades y vamos a interpretar cómo sería la aceleración de forma totalmente cualitativa, es una interpretación muy cualitativa, de cómo sería la aceleración, ¿sí? Miremos acá, dibujé varias velocidades, entonces la velocidad acá tiene este valor, luego es mayor, como ustedes ven, más grande todavía, es menor, es igual el módulo acá, y luego comienza a aumentar, y este módulo es igual a este. Eso es la intención que en el dibujo, digamos, ¿no? ¿Sí? Siempre recuerden que la velocidad es tangente a la trayectoria. Eso es digamos, una obligación siempre. Así que, si uno tiene una trayectoria como la verde, sabe siempre que la velocidad la dibuja tangente. Veamos cómo podría ser la aceleración en cada punto. Noten ustedes que aquí, esto al principio arranca como una línea recta y la velocidad está aumentando el módulo. Si la velocidad aumenta el módulo, y es una línea recta, ¿qué ángulo tiene que formar la aceleración con la velocidad? Como dijimos en el video anterior, el ángulo debería ser 0 grados. Entonces, la aceleración y velocidad, la aceleración está marcada en rojo, no le puse A para no ensuciar demasiado el dibujo. ¿Sí? Bueno, la aceleración siempre está en rojo, como ustedes ven. Insisto, no le puse todavía nombres, ahora lo vamos a hacer. Esta aceleración entonces debería ser con ángulo de 0 grados, repito, para que el módulo de la velocidad aumente y la dirección. Como ustedes ven la dirección, estoy tratando de que esto sea una recta, digamos, ¿no? Al principio. Por acá, ¿qué pasa? Empieza a curvarse la trayectoria a partir de este punto. ¿Y qué tiene que tener entonces la aceleración? Tiene que tener una componente pequeña normal, ven ustedes, una componente pequeña normal, ¿para qué? Para que empiece a cambiar la dirección. ¿Se acuerdan ustedes? Para que cambie la dirección como el movimiento circular uniforme. Y ya lo dijimos en el video anterior. ¿Cómo tiene que ser la aceleración para que cambie la velocidad de dirección? Tiene que ser normal. ¿Sí? Y acá estamos viendo entonces que tiene dos componentes la aceleración. Una normal y otra que llamamos tangencial. La normal es la que es responsable del cambio de dirección. ¿Qué es la normal? ¿Cuál es la normal? La que tiene un ángulo de 90 grados. Como vimos en el video anterior, entonces un ángulo de 90 grados, ¿qué hace? Cambia solamente la dirección. Y tiene una componente también que tiene un ángulo de 0 grados respecto a la velocidad. Podría ser 0 o 180, no importa. Esa componente se llama aceleración tangencial. Entonces acá tengo la normal y la tangencial. ¿Se entiende la idea? Entonces acá, ya cuando empiezo a tener un movimiento curvilíneo general, en donde cambian las dos cosas, el módulo y la dirección, ¿qué hago con la aceleración? La proyecto ya no en el eje Y X, sino para entender mejor qué es lo que está pasando, la proyecto en una dirección paralela a la velocidad, que llamo entonces aceleración tangencial, porque es tangencial a la trayectoria, igual que la velocidad, y otra aceleración, otra componente de la aceleración, perdón, que es normal. Entonces, por lo que vimos antes, la normal va a ser responsable de ¿qué? De que cambie la dirección de la velocidad. Y la tangencial es que aumente el módulo, como ustedes ven. De este punto a este punto, ¿qué ha pasado entonces? Ha aumentado el módulo y ha cambiado la dirección. ¿Cómo sé que la dirección cambió para acá y no para allá? Bueno, la aceleración, ¿qué hace siempre entonces? Apunta hacia el centro
En el caso de la circunferencia, apunta hacia el centro. Entonces, esto lo tenemos que ver acá con un pequeño arco de circunferencia y para dónde está apuntando la aceleración. Para acá, por lo tanto, ustedes lo pueden ver mnemotécnicamente, como si la aceleración tirara de la punta de velocidad y hace que este vector velocidad cambie de dirección. ¿Ven ustedes? La aceleración es como si tirara de acá y lo hace cambiar. Siempre la aceleración apunta entonces hacia dónde? Hacia el centro de esa curva hipotética. En realidad no es una circunferencia de esto, pero en cada instante, si yo lo tomo un pequeño instante, puedo suponer que esa pequeña trayectoria, ¿qué es? Un arco de circunferencia. ¿Ven ustedes? No lo es, pero puedo superarlo. Entonces, en ese pequeño arquito, la aceleración está apuntando ¿a dónde? Hacia el centro de esa pequeña arquito que forma parte de una circunferencia instantánea, digamos, ¿no? Bueno, como ustedes ven, cuando llego arriba, como está torciendo todavía más, la aceleración normal, ven ustedes que la dirección cambia más abruptamente que acá. Acá cambia levemente la dirección. Y acá cambia justamente en este punto, cambia más abruptamente, por lo tanto la aceleración normal debería suponer que tiene que ser mayor. Y también tengo una tangencial porque el módulo sigue cambiando. ¿Sí? Cuando llega a este punto, fíjense ustedes que el módulo disminuye respecto a esto. Y esta parte es una línea recta prácticamente. ¿Ven ustedes? No cambia la dirección de la velocidad. En ese tramito acá, pequeñito, ustedes recuerden que tengo que analizar siempre, estamos hablando de valores, recuerden, instantáneos. Entonces tengo que analizar todo esto en un pequeño trozo de trayectoria en el punto prácticamente, para hablar de velocidad instantánea y aceleración instantánea. Entonces, en este punto, ahí en ese punto, está describiendo una línea recta. La velocidad no cambia de dirección en ese instante. Entonces, si está cambiando el módulo, ven ustedes que el módulo es menor, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir una aceleración que tenga ¿qué ángulo? Para que desacelere el ángulo tiene que ser 180 grados. ¿Ok? Con eso justifico entonces que la aceleración tiene que tener esta dirección. Fíjense que solamente es tangencial. No hay normal. Y es tangencial y se pone en sentido de la velocidad. Repito, ¿por qué ocurre todo eso? Se opone la velocidad en sentido porque el módulo está bajando. Y no tiene componente normal, ¿por qué? Porque es una línea recta. ¿Está claro? Llegado a este punto, la velocidad del módulo parece que es la misma, ven de acá a acá, entonces no hay aceleración tangencial en ese punto. Y sí tengo normal, ¿por qué? Porque estoy describiendo, entonces esto sería prácticamente un arco de circunferencia ahí perfecto, porque el módulo no cambia, ¿ven ustedes? El módulo no está cambiando, está describiendo ahí como una especie de movimiento circular uniforme en esta parte. Solamente tengo aceleración normal. ¿Está claro? Repito, ¿por qué no tengo tangencial? Porque el módulo no ha cambiado. ¿Por qué tengo normal? Porque está cambiando la dirección. ¿Ok? Bien, una vez que llega a este punto y alcanza esta línea recta, ¿qué va a pasar acá? Ven que ustedes que el módulo se incrementa, de nuevo tengo un movimiento acelerado. Toda la aceleración acá entonces es tangencial. Ahora va a ser igual que esta, ¿no? Y el módulo aumenta, como ustedes ven. No tengo normal. ¿Por qué no tengo normal acá? Porque no hay cambio de dirección, solamente hay cambio de módulo. Y llegado a este punto, el módulo es igual, entonces ¿qué ocurre acá? Línea recta, módulo igual, no hay aceleración. ¿Ok? No tengo ni normal ni tangencial. La aceleración total vale 0. ¿Se entiende? No hay ni normal ni tangencial. Esto sería entonces el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está? Esta parte sería movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso acelerado. Aquí movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado. Acá tengo otra vez acelerado. Y en otros puntos donde tengo aceleración normal, tengo un movimiento curvilíneo. En este caso podría hablar de un movimiento circular uniforme, si no tengo aceleración tangencial. Y en estos casos son casos genéricos, donde tengo las dos aceleraciones. ¿Está claro? En realidad la aceleración total es la composición. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. En negro, acá la única que tengo, por supuesto, es la misma, la aceleración total, que la hago en negro ahora, ¿no? Fíjense, si compongo, la aceleración es así, acá es así, acá es la única que tengo, es esta misma, esta es la única que tengo, la única que tengo y la única que tengo. ¿Ok? Entonces, la aceleración total, ¿qué es? La composición de las dos aceleraciones, la tangencial y la normal. ¿Ok? O viceversa. Si me dan una curva general, ¿sí? Y me preguntan, en este punto, ¿cómo será el movimiento? Y me dan de dato lo siguiente. Me dicen que la velocidad es esta y la aceleración es esta. Y me preguntan, ¿cómo
es el movimiento en ese punto. Ahora planteo el problema al revés. ¿Qué tengo que hacer entonces para analizar el problema aquí, en ese punto, instantáneamente? Recuerden que son aceleración instantánea y velocidad instantánea. ¿Qué hago? Proyecto entonces la aceleración en dos direcciones. Una tangencial y la otra normal. ¿Ven ustedes? En dos componentes. Ya no en Y y X, sino para entender mejor el movimiento. Por supuesto, después para los cálculos puedo hacerlo en Y y X. Pero para entender bien el movimiento, qué es lo que está ocurriendo, hago estas dos proyecciones. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es el pronóstico mío? El pronóstico que voy a hacer. ¿Cómo se va a desarrollar el movimiento? Como tengo una aceleración tangencial, va a cambiar el módulo de la velocidad. La tangencial, recuerda que cambia el módulo. ¿El ángulo cuánto es? De la tangencial respecto a la velocidad. 180 grados. Por lo tanto, el módulo va a disminuir. El movimiento respecto al módulo es desacelerado. ¿Está claro? El módulo va a ir disminuyendo. En el próximo instante va a disminuir. Y a su vez, tengo una aceleración normal. ¿Eso qué hace? Que cambie la dirección. ¿Para dónde cambia la dirección? Bueno, efectivamente va a cambiar en el sentido este que está dibujado la trayectoria. Es como, repito, como tirar de la velocidad para que cambie la trayectoria. Entonces, la próxima velocidad, digamos, uno lo hace groseramente acá porque no puedo hacerlo en un instante, ¿no? Si no, el dibujo es muy complejo. Pero ¿qué voy a poder decir acá? Voy a poder decir que la velocidad cambió de módulo, es menor, ven ustedes, ¿no? Y cambió de dirección, ¿no? Tirada por la aceleración normal. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Esto es entonces un movimiento general. Nosotros no lo estudiamos, es una curva cualquiera esto. Repito, solamente es teórico esto. Nosotros nos vamos a centrar entonces, como vimos en el video pasado, en las tres curvas genéricas, funciones genéricas, que son la recta, en el caso del movimiento rectilíneo, una circunferencia, movimiento circular, y la parábola en el caso del movimiento del tiro elíptico. Son las tres trayectorias que vamos a estudiar. Más adelante, como ya anticipé, vamos a estudiar movimiento elíptico, pero muy brevemente. Esto solamente queda a nivel teórico. ¿Ok? Con esto entonces terminamos lo que es el análisis de la cinemática y esto que es muy importante, las relaciones entonces entre la velocidad y la aceleración.